capítulo 10, versículos 1 al 2. Hechos 10, 1 al 2. Cuando usted lo tenga me dice un fuerte amén, hermanos. Hechos 10, 1 al 2. Le voy a pedir que no vaya a cerrar su Biblia, hermanos. Y si usted tiene una de estas divisiones, ¿verdad? Pequeñas cuartecitas que tienen a veces las Biblias, que la ponga ahí, hermanos, para que no vayamos a perder el pasaje bíblico. Porque vamos a leer todo el capítulo. Increíble, ¿verdad, hermanos? De que desde septiembre vamos estudiando Mateo 5, 6 y 7. Y apenas vamos en el capítulo 6 desde septiembre. Y hoy en esta pequeña noche, hermanos, vamos a estudiar todo este capítulo, sabiendo de que no vamos a sacar todas las profundidades de él, pero sí viendo la historia completa, hermanos, para que nos gocemos y nos deleitemos. Yo le he puesto el título a este mensaje, Salvación a los Gentiles, y el propósito del mensaje es eso, hermanos, de que usted y yo seamos motivados a orar por la salvación de las almas, que usted y yo seamos fortalecidos en nuestra fe al orar por ellos, y que usted y yo aprendamos cómo compartir el mensaje de salvación con ellos. Y yo creo que estas tres cosas y muchas más se encuentran aquí. Y dice el versículo 1 y 2, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Puede sentarse, hermanos. Pues nosotros sabemos, ¿verdad, hermanos?, que este centurión estaba a cargo de muchos soldados. Pero quisiera introducirme de una manera, hermanos, diferente hoy. Quisiera que fuéramos a Hechos 1, versículo 8. Por eso es que le pedí que no perdiera el otro pasaje. Y esta es la ascensión de Jesús. Es cuando Jesús se va al cielo. Es cuando Jesús se despide de sus discípulos. Y el Señor Jesús les dice que se estén allí en Jerusalén esperando el poder del Espíritu Santo. Y les dice el versículo 8 de Hechos capítulo 1, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y con qué propósito, hermanos? Con que me sean testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este era el deseo de Jesús. Jesús les dijo que fueran y hicieran discípulos en todas las naciones. Y la palabra naciones es del griego etnos, que es etnicidad, de donde viene la palabra etnicidad. Le dice a todas las personas, todos los colores, todas las razas, todas las naciones. Jesús no lo pudo hacer más claro. Jerusalén, donde ellos iban a esperar la venida del Espíritu Santo, donde comenzaba la iglesia, en Judea, todo Judea. Vayan a Samaria, que judíos y samaritanos no se podían ver entre sí. Vayan hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué sucedió, hermanos? Que la iglesia no estaba obedeciendo. Y la iglesia se había quedado en Jerusalén. Y es verdad de que se salvaron 3,000 y luego la iglesia llegó a 5,000 y luego la iglesia fue creciendo y creciendo. Hasta el punto que en Hechos 6 nos dice la Biblia de que había un problema entre las viudas de los griegos y de los judíos, pero cuando dice griegos eran judíos griegos, hermanos, judíos que hablaban griego, judíos que estaban identificados con la cultura griega, que habían vivido en esos lugares. Y había un gran problema, ¿verdad? Que es cuando se escogen los 7 diáconos, para que estos diáconos pudieran servir las necesidades del pueblo, para que los apóstoles se dedicaran a lo que Dios los había llamado, que era el ministerio de la oración y de la palabra de Dios, ¿verdad? Es igual a lo que los hermanos diáconos hacen aquí, para que yo me dedique más a orar y a la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Para que yo no ande de arriba y para abajo y descuide, hermanos, el llamado principal de Dios para mi vida. Pero uno de estos hombres, Esteban, hermanos, usted sabe, en la Biblia dice que él predicaba el evangelio. Y los judíos no podían resistir su sabiduría. Entonces, enojados los judíos contra él, trajeron a falsos testigos, dijeron que él estaba enseñando cosas que iban en contra de la ley, cosas que iban en contra de Moisés, cosas que iban en contra del templo santo de Dios, y lo apedrearon. Y murió, hermanos. Y ahí estuvo Saulo de Tarso, que a sus pies pusieron las ropas de los hombres que iban a matar a Esteban. Y hermanos, luego de esto dice la Biblia que al morir Esteban hubo una gran persecución.
los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Y muchos discípulos fueron dispersados lejos de Jerusalén. Y ellos comienzan a cumplir lo que Dios quería que ellos hicieran, que llevaran las buenas nuevas a todo lugar. Y fue por medio de la muerte de Esteban, el primer mártir, hermanos, que los hermanos salen por fin ante tal persecución. Y hermanos, ellos llegan a Samaria, y en el capítulo 8 de los Hechos, usted puede leer en el versículo 4 en adelante, de que Felipe llega a Samaria, otro de los diáconos, de los 7 que estaba con Esteban, ya Esteban muerto. Y Felipe llega a predicar la palabra de Dios, y una multitud cree y le saca demonios. Y luego viene Pedro y Juan y oran y reciben el Espíritu Santo, hermanos. Y luego de eso llegamos a nuestro capítulo 10. ¿Lo tenemos? La Biblia hace un paréntesis para hablar de Saulo de Tarso. Primero Dios, esa va a ser otra predicación más adelante. Pero en el versículo 10 nos lleva a Pedro y Cornelio. ¿Por qué, hermanos? Todo lo que el Espíritu Santo dejó escrito en la palabra es importante. Aún las genealogías, aún cuando aparecen ese montón de nombres que nosotros no le hayamos sentido, hay un propósito detrás de todo lo que Dios escribió. Y miren lo que dice aquí, que había un hombre, lo tenemos, 10:1, de Cesarea, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso. Este hombre era, hermanos, un general del ejército. Era un hombre que era piadoso, era un hombre que era temeroso de Dios con toda su casa. O sea, no solo él, su esposa, sus hijos, todos se conducían bajo el temor de Dios. Dice que hacían muchas limosnas al pueblo. Más adelante vamos a ver que los judíos lo amaban a este hombre a pesar que él era gentil. Él era un hombre de bondadoso, hermanos, era un hombre de buen corazón. Mire qué descripción da Dios: temeroso de Dios, le tenía temor a pecar contra Dios, generoso con los pobres. Dice aquí, hermanos, que él oraba a Dios siempre, aunque él no conocía al Señor Jesús, aunque él solo conocía el judaísmo, hermanos, y la ley y el conocimiento limitado que tenían los judíos. Él aún así buscaba sinceramente a Dios, como hay personas buscando sinceramente a Dios en el catolicismo romano, como hay personas buscándolo en el judaísmo. Y estas personas, si sinceramente buscan a Dios, Dios abrirá sus ojos y les mostrará que Él es el camino, la verdad y la vida, de que Jesús es el único camino a la salvación, que Él es el único que intercede entre Dios y los hombres, y no necesitamos a ningún hombre que venga a interceder por nosotros, ni a algún muerto que haga en Cristo antes de nosotros. Y hermanos, aquí vemos como la palabra de Dios nos enseña, de que este hombre estaba buscando sinceramente a Dios. Y por eso es que Dios, mire lo que hace, hermanos. Dice el versículo 3, el hombre oraba siempre. Ya la gracia de Dios estaba obrando en él, aunque no conocía completamente el evangelio. Pero mire el versículo 3, este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Piensen esto, hermanos. Usted no es cristiano, pero este hombre ya era un buen hombre, ¿verdad, hermanos? Pero sabemos que la salvación no es solo para hacer buenas cosas. Necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Y es por eso que Dios, hermanos, se le muestra. Imagínese que usted está en su casa y tiene una visión y aparece un ángel. Versículo 4, él mirando fijamente, se llenó de temor, ¿verdad, hermanos? Al ver ese ángel, y él dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Lo que yo les digo siempre, hermanos, y este domingo lo vamos a meditar otra vez: todo lo que hacemos para Dios, Él lo recuerda. ¿Y qué es lo que Dios recordaba más de Él? Sus oraciones, hermanos. Para de que el diablo no engañe absolutamente a nadie, de que las oraciones no sirven, de que las oraciones es hablarle al aire. Hermanos, como lo he dicho yo tantas veces desde acá, no hay servicio cristiano más grande que usted y yo podamos hacer, que es el llorar. Y aquí el Señor le dice por medio de un ángel a Cornelio que todas sus oraciones él las había recordado. Y le dice, hermanos, que todas esas veces que él dio limosna de lo maravilloso y bueno que había en su corazón, el Señor lo había recordado. Entonces mire lo que dice aquí, hermanos. El versículo 5, envía pues ahora hombres a Jope, que ahí estaba Pedro,
y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, que posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ya que Pedro estuviera en esa casa, ya era pecado para los judíos, hermanos. Vamos a ver cómo Pedro va saliendo de ese complejo que él tenía, de que los judíos no se podían acercar a los gentiles, porque ciertamente de eso se trata. ¿Cómo se llama este mensaje, hermanos? Salvación a los gentiles. Entonces, hermanos, aquí vemos en los primeros versículos de que Dios tenía un plan para Cornelio. Vemos también en estos primeros versículos que Dios está preparando el corazón de Cornelio. ¿Para qué? Para recibir la palabra de Dios. Dios está preparando a Cornelio. Dios ya le dio una visión. Dios ya le dijo que fuera a mandar a llamar a Pedro. Dios, hermanos, estaba obrando en él. Y es, hermanos, de que ciertamente es Dios siempre el que obra en los corazones de las personas. Y es Dios, hermanos, quien trata con las personas. A veces es una enfermedad que Dios trae para que ellos se humillen delante de Él. A veces es traerlos a este país donde ya no hay amigos, donde se sienten solos. A veces es como el hijo pródigo, hasta que llegan a lo más bajo y al topan fondo y ya no encuentran salida de sus pecados y claman: Dios, ten misericordia de mí. Pero Dios, sea como sea, Él siempre va obrando, hermanos, para traernos hacia sus pies, hasta rendirnos y decir, como dice el Señor: clama a mí y yo te responderé, hermanos. Entonces acá vemos como Dios iba obrando todo en la salvación de este hombre Cornelio, y es por eso que nosotros debemos orar y clamar, hermanos, por salvación. A mí me gusta tanto en Hechos 16, no lo busque, pero se lo dejo de tarea, hermanos, como dice la Biblia, de que Pablo, Silas, Timoteo y Lucas estaban orando por dónde ir a predicar la palabra. Y dice que iban a una ciudad y el Espíritu no se los permitía. Iban a otra ciudad, el Espíritu no se los permitía. Iban a otra ciudad, hermanos, cuando vemos las distancias, pasaron, algunos creen que hasta meses ellos, que no podían predicar en ninguna ciudad, que no se encontraban en paz en ninguna ciudad. Y Pablo tiene un sueño de un varón macedonio que le dice: ven a predicarnos a nosotros. Pablo dice: ciertamente Dios me ha dado esta visión para ir ahí. Pablo llega a Macedonia, hermanos, llega a la ciudad de Filipo, que es la primera ciudad de Macedonia. Y Pablo, hermanos, llega y hay una mujer que se llama Lidia, que vende púrpura, que dice la Biblia que cuando Pablo le está predicando, ¿qué hace el Señor? Abre el corazón de esta mujer para que escuche lo que Pablo dice, hermanos. Ciertamente la salvación es solo por el poder de Dios, hermanos. Solo Dios puede abrir los corazones de piedra para que escuchen el mensaje del Evangelio, hermanos. Por tanto, debemos estar en constante oración y en clamor. Ya sea personas como Cornelio, hermanos, que están buscando a Dios, que son religiosos, que son piadosos, que dan buenas obras. Estas personas debemos orar para que tengan un encuentro con Cristo Jesús. O ya sea esos grandes malvados, como en el capítulo 9, que se llamaba Saulo de Tarso, un hombre malo, lleno de amargura. Hermanos, sea en cualquier situación que se encuentren los hombres, no debemos mirar a los hombres, porque ese es el gran problema, hermanos. Nada menos yo a veces, bueno, casi siempre cuando vengo acá para la iglesia, me voy por la Crane Highway y le veo la cara a esos hombres que van saliendo de Jalapeño o del 5 de mayo, hermanos. Caras malvadas, digo yo: Señor, ¿cómo estos hombres irán a ser salvos? Pero, hermanos, es ahí cuando debemos de ver, no con los ojos humanos y físicos, sino con los ojos del Señor, y orar de que Dios obre en sus vidas, como obró en Cornelio, como obró en Pablo, y como obró en los que estamos aquí, hermanos, también. Así que vamos al versículo 7, hermanos, porque vamos a leerlo todo, hermanos, pero no me voy a tardar. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados. Cornelio obedeció, ¿verdad? Y un devoto soldado de los que le asistían. Ahora, ellos le servían porque sabían qué clase de hombre lleno de amor era él también, ¿verdad, hermanos? A los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad y allá va Pedro, hermanos.
Por eso es que la iglesia debió orar, porque ahí es donde Dios nos va a hablar. Pedro subió a la azotea para orar, a la hora sexta, ¿verdad? Él se apartó, hermanos. Él buscó un lugar donde podía estar concentrado en la presencia de Dios. Y dice que le dio gran hambre, quiso comer, pero mientras le preparaban algo, hermanos, Pedro no cocinó ahí, ¿verdad, hermanos? No sé por qué me acordé del hermano Gilberto y de mí, ¿verdad, hermanos? Le sobrevino un éxtasis. Amados hermanos, dice que acá le viene un éxtasis. Ahora, ¿quién está obrando otra vez aquí? Dios. ¿Cómo Dios va haciendo todo, hermanos? Por eso quiero que meditemos en esto. Allá está Dios obrando en Cornelio, en Cesarea, ¿verdad? Acá está Dios obrando en Pedro, en Jope. Él está orando, hermanos, y aquí viene el Señor y comienza a preparar el corazón de Pedro para que llevara la palabra de Dios a los gentiles. Si Dios no hacía esto, Pedro jamás iba a ir, hermanos. Porque los gentiles y los judíos no podían ni comer entre sí. Ellos no podían relacionarse. Ellos, hermanos, tenían costumbres diferentes. Ellos tenían dietas diferentes, como vamos a ver aquí. Pedro, cuando el Señor le muestra estos animales, cuadrúpedos, terrestres y todas esas cosas, dice, eso es inmundo. Eran tan diferentes. Y mire lo que dice aquí el versículo 11, ¿lo tenemos? Y vio el cielo abierto en el éxtasis, ¿verdad? En la visión, en la experiencia que él tuvo con Dios, hermanos. Hermanos, una vez más, qué maravillosa experiencia fue la que tuvo Pedro ahí, ¿verdad? Y a mí me gusta en la Biblia cuando leo de los sueños que tuvo José, de los sueños, hermanos, que bueno, los de Nabucodonosor, ¿verdad? Pero cómo Daniel se los interpretó y cómo el Señor, bueno, le dio la visión también a Juan. Y mire lo que dice aquí el Señor, hermanos. Dice Pedro, que él vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo. Use su imaginación, hermanos. Cuando leemos la Biblia hay que usar la imaginación. Imagínense que viene aquel gran lienzo desde el cielo, hermanos, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves del cielo. O sea, aquello era inmundo, hermanos. Es como que viniera mayonesa, cebolla y todas esas cosas que a mí no me gustan, ajo, hermanos. Le hubiera hecho yo, ¿verdad, hermanos? Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come, imagínense, hermanos. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se lo hizo 3 veces y aquel lienzo volvió y fue recogido en el cielo. Una vez más, hermanos, ¿qué es lo que Dios le estaba mostrando al apóstol Pedro? De que los gentiles, aunque éramos inmundos y estábamos sucios, íbamos a ser lavados por la sangre preciosa de Cristo, y lo que Dios limpió no lo debemos llamar común. Ninguno de nosotros somos común, ciertamente, hermanos. Y quizás esta ilustración fue un poco rara que la que yo di. Para los que no me conocen, a mí no me gusta la mayonesa, ni la cebolla, ni el ajo. Y son cosas que me dan un poco así, ¿verdad, hermanos? Pero así como para mí comer mayonesa es algo así, nuestro pecado es horrible, hermanos. Nuestro pecado es algo feo, es sucio, es desagradable ante un Dios santo. Pero gracias a la sangre de Cristo, Él nos ha limpiado de todas estas cosas. Y nosotros somos limpios para venir a la presencia gloriosa de Dios. Y quisiera que ahí lo tenga el pasaje y vaya conmigo a Efesios rápidamente. Y solo quisiera dejar esto, hermanos, como fundamento. En el capítulo 2 de Efesios, como hoy solo está la iglesia, sé que rápidamente van a encontrar ese pasaje bíblico, hermanos. Efesios 2:11, reconciliación por medio de la cruz, tiene como tema mi Biblia. Por tanto, dice Pablo, acordaos que en otro tiempo, nosotros, hermanos, los gentiles, para alguien que no entienda, gentil es todo el que no es judío, hermanos. Los gentiles en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Sabemos esto, ¿verdad, hermanos? Los judíos se circuncidaban, era una señal externa de que eran un pueblo diferente a los demás, pero nosotros éramos conocidos como
incircuncisos, ¿verdad, hermanos? Como un pueblo que era, hermanos, que no éramos el pueblo de Dios. Dice el versículo 12, en aquel tiempo estaba sin Cristo, es como estábamos, hermanos, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. El Antiguo Testamento no era nuestro pacto, hermanos, ese era el pacto de Dios con Israel. Nosotros estábamos lejos de Dios. Pero ahora dice Hebreos que Dios ha hecho un mejor y nuevo pacto, no solo con Israel, pero con todas las naciones que creen en su nombre. Ese es el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Ajenos de los pactos de la promesa, estábamos sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, hermanos, vosotros que en otro tiempo estábamos lejanos, hemos sido cercanos por la sangre preciosa de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hermanos, hasta ahí. Regresemos al capítulo 10 de Hechos. Hermanos, por medio de la cruz, ya no hay ya dos pueblos, hay un pueblo de Dios, hermanos. Judíos, gentiles, de todos los países, hermanos. Lo que importa es que estemos en Cristo Jesús. Y si bien Dios va a tratar con Israel cuando Él venga a buscar su iglesia como nación otra vez, personalmente con ellos, desde la muerte de Cristo y la resurrección hasta nuestros días, Dios está salvando a todos los hombres de todas las naciones. Y el evangelio ha llegado a todos los gentiles, para que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pedro dijo, esta promesa del Espíritu Santo es para, hermanos, para ustedes, le dijo a los judíos que estaban ahí, para los que están lejos, para los cuanto el Señor nuestro Dios llamase, dice. Y ahí estábamos nosotros, aunque usted no lo crea, hermanos. Cuando Pedro decía estas palabras, él ni se imaginaba todo lo que Dios iba a alcanzar, cuántos Dios iba a alcanzar. Y que en el corazón de Dios, porque era el Espíritu Santo quien inspiró esas palabras que Pedro hablaba, estaba usted y yo, hermanos. Amén. Nuestra hermana nos contaba, ¿verdad? Hermanos, nuestra mamá, la abuela de nuestro hermano Alex fue una de las primeras personas cristianas, hermanos, fue una primera familia cristiana en el lugar del Salvador, de donde nosotros somos. Y nuestra hermana nos contaba testimonios, hermanos, cuando comenzaron a ser los primeros cristianos allá en la parte del Salvador donde somos nosotros. Y nos contaba nuestra hermana cuando salían a evangelizar y cómo la gente les hacía cosas malas. Y una vez dice que les tiraron agua hirviendo, hermanos. Y bueno, mamá me decía que esas historias también, y a veces les querían tirar piedras, hermanos. Y me contaba de algunos hombres que los amarraron y los ataron a unos árboles donde habían hormigas para torturar a estos hombres. Me recuerdo, hermanos, un testimonio de misioneros en Ecuador, hermanos, de que fueron torturados y los mataron, y luego las esposas de estos americanos que habían sido muertos, la esposa y la hermana de uno de estos hombres, fueron otra vez a evangelizarlos, sabiendo lo que le habían hecho a sus esposos, y toda la aldea se convirtió al final. Hermanos, el mensaje del evangelio para llegar muchas veces se ha pagado un alto precio, hermanos, de que nosotros a veces, como no hemos sufrido, no lo valoramos, hermanos. Miren lo que dice, hermanos, aquí en el pasaje bíblico, Hechos 10, hermanos. Vamos por el 17, ¿verdad, hermanos? Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba aquella visión, no entendía completamente, ¿verdad?, que había visto. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si ahí moraba un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, le dijo a Pedro. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Hermanos, qué maravilloso como quien estaba obrando nuevamente es Dios. Y Él tenía todo bajo control. Hermanos, Dios le habló a Cornelio y los mandó.
cabalito a la hora que Dios sabía que Pedro iba a orar siempre, Dios le habló. Cuando termina de hablar Dios con Pedro, le dice: desciende, porque ya Dios hombres venían, porque todo estaba bajo el reloj de Dios. Todo estaba bajo el control de Dios. Y por eso nosotros podemos confiar en el Dios soberano, hermanos, todopoderoso, de que Él tiene aún nuestros cabellos contados, dice la Sagrada Escritura. Y como dice David: tal sabiduría demasiado alta es para mí, grande es y no la puedo comprender, pero la recibo por fe, hermanos, y confío en Él. Amados hermanos, Dios tenía todo bajo el control, como también lo tiene en nuestras vidas. Él tiene todo bajo control. Vinimos a este país, muchos de nosotros aquí conocimos al Señor. Él tenía todo bajo control. Las personas que Él puso a nuestro alrededor, las circunstancias que Él puso para hacernos llegar a la iglesia, para hacer llegar a nuestra familia a la iglesia, todo Él lo tenía bajo su control, porque Él nos amaba, hermanos. Y como dice Juan 6:44, ninguno puede venir a mí, dice, si no es traído por el Padre. Todos hemos venido a Él porque ciertamente el Padre nos trajo con su amor, hermanos. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Así que Dios estaba obrando en todo. Dios le habló a Pedro, hermanos. El Espíritu Santo le habló. Recuerdo una vez, hermanos, de las primeras veces que aprendía yo a saber cuándo era el Espíritu Santo que hablaba. La primerita vez, hermanos, que me habló así el Señor. Me recuerdo, hermanos, que salí a evangelizar aquí en Brooklyn, en los apartamentos ahí, algo feos, que ahí por el Eymar, hermanos, por todo ese lugar ahí. Y hermanos, yo me recuerdo que todo el tiempo que anduve ahí, que salí a evangelizar, sentía unas ganas de llorar, hermanos. De que la siguiente semana volví a salir a evangelizar, hermanos, y otra vez unas grandes ganas de llorar. A la tercera semana fui por primera vez a mi primer campamento de jóvenes en el 2010, hermanos. Y cuando íbamos en el bus pusieron una película. Y ahí, hermanos, escuché claramente, hermanos, como el Señor me habló. Pero fue tan real, hermanos. Ronald estaba a la par mía. Y, hermanos, fue tan claro de que mi lugar en la iglesia era hablarle a los demás de Cristo. Y que eso era para lo que el Señor me había creado. Y que aunque nunca lo había hecho, lo iba a hacer, hermanos. Y me recuerdo de que yo me agaché y oré y le dije: Señor, que se haga tu voluntad. Otra vez que recuerdo, hermanos, a los días estaba yo parado en la puerta de Ujier. Estaba en la esquina, allá por donde está Alex, y había una señora que estaba aquí al frente. Y de repente, hermanos, el Señor en mi corazón, que esta mujer estaba orando que alguien se le acercara para pasar al frente a aceptar a Cristo. Salgo yo, hermanos, y me le acerqué, pero con completa certidumbre, y le dije a la señora: ¿verdad que usted está orando que alguien le diga que pase al frente? Sí, yo estoy orando, me dijo ella, justamente eso. Y pasé, hermanos. Y así como el Señor le habló a Pedro acá, el Señor habla y ministra. Pero también por eso es necesario conocer la palabra de Dios, probar los espíritus, a ver si son de Dios, dice la Biblia. Porque una vez escuché algo tan ridículo y absurdo, hermanos, de que una mujer le decía a un pobre señor que el Señor le había dicho de que se fuera con otro hombre, y ella estando casada. Y yo le dije: que el Señor reprenda al diablo, le dije yo. Jamás Dios va a decir una semejante barbaridad. Sí, esa mujer está escuchando a demonios. Pero, hermanos, aquí fue Dios quien habló al apóstol Pedro. Y dice el versículo, creo que vamos por el 19, ¿verdad, hermanos? 17, quiero ver. Sí, no, ya leímos ahí, hermanos. Vamos por el 19. Ahí donde el Espíritu Santo le habla. Vamos por el 20, hermanos. Hoy sí, levántate pues, desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado, le dice Dios. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido?, les dice Pedro. Ellos dijeron: Cornelio, un centurión, varón justo y temeroso de Dios. Mire cómo era Cornelio, hermanos. Cómo hablaban ellos de Cornelio, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel para hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, les hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos.
y le acompañaron algunos hermanos de Jope. Me gusta tanto, hermanos, de que dice que Pedro vino y los hospedó, hermanos. Pedro los hizo entrar. Y en 1 Timoteo 3 dice que una de las señales de un siervo de Dios debe ser que él sea hospedador. Todos los cristianos debemos, hermanos, de cuando las personas entren en nuestras casas, que ellas se sientan bienvenidas, sea quien sea. Y algo del griego ahí, hermanos, es de que personas que muchas veces ni las conocemos muy bien, no solo aquellos hermanos que conocemos de años, o aquellos amigos que tanto nos gusta que vengan, pero aún aquellos hermanos que ni los conocemos muy bien, deben de sentirse bienvenidos a nuestro hogar. Y Pedro recibió a estos hombres, hermanos. Dice el 24, lo tenemos, que creo que esto es uno de los que más me ministró. Al otro día se fue Pedro con ellos, ¿verdad? Entraron en Cesarea, creo que lo estoy pronunciando bien, hermanos. Y Cornelio los estaba esperando. Pero mire cómo estaba Cornelio, hermanos, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Qué clase de corazón, hermanos, tenía este hombre Cornelio? Él trajo a sus amigos más íntimos. Dios no le dijo que hiciera eso, hermano. Él trajo a sus familiares. Él quería que todos escucharan lo que Dios iba a decirles por medio de Pedro. Él quería que todos sus amigos más íntimos. Y este debe ser el sentir de todo verdadero cristiano, hermanos. Hermano Ricardo, usted contaba, ¿verdad? Como el hermano Gilberto me contaba a mí la semana pasada, lo invitaba a la iglesia. Y dice que un día que él estaba en su carro, ¿verdad? Y él dijo, bueno, no me recuerdo exactamente cómo fue que él dijo, pero él volvió en sí y dijo, ¿por qué no voy mejor a la iglesia? Y fue, hermanos, a la iglesia. Porque el hermano Gilberto quería que el hermano Ricardo fuera a la iglesia con él. Bueno, y dicen los hermanos de que por medio de ustedes, ¿verdad?, comenzaron a llegar los demás hermanos. Y ese debe ser el deseo de todo verdadero cristiano. En especial si usted es el primero, hermanos. Yo aprenderme a pensar, del lado de la familia de mi papá, soy el primero. Del lado de mi familia, de mi mamá, casi todos están perdidos también. Y nosotros debemos orar, así como nuestra hermana fue la primera. Y Cornelio los invita a todos a su casa. Y lo que dijo aquel hermano que predicó aquella vez aquí, que los reprendió, hermanos, es verdad. ¿Cuántas veces cuando les llegan familiares se los llevan a otros lados, en vez de traerlos a la iglesia? Y yo sé que no quieren venir, pero si no quieren venir, por lo menos les invitamos. Y que ellos vean que venir a la iglesia es una prioridad en nuestras vidas. Y no dar el mal testimonio que nos vamos para cualquier otro lugar, hermanos, a estar en cosas del mundo, cuando es tiempo de venir a adorar al Señor, hermanos. Este hombre no perdió el tiempo, él los llevó ahí para que escucharan la palabra de Dios. A sus parientes y amigos más íntimos. Hermanos, debemos anhelar que ellos sean salvos. Yo pienso, ahorita se me vino a la mente, hermanos, mi mejor amigo en la escuela, hermanos, pero andábamos para arriba y para abajo y éramos amigos, hermanos, inseparables, que cuando vine a Cristo, ¿verdad?, él se comenzó a alejar, hermanos. Yo me pongo a pensar en él, hermanos, lleva años en depresión, él no puede ni salir casi de su casa. Hermanos, él tiene un año más que yo, ya tiene 31 años. Metido en el basement de su casa. Él es de Jamaica, hermanos, en tristeza y en depresión. Y hermanos, estos pasajes nos deben llevar a recordar todas esas amistades, todos esos amigos, y nos deben de llevar a orar y a irlos a buscar también, hermanos, porque el Señor dice que dejó las 99 por ir a buscar a aquella oveja, hermanos, que estaba perdida. Dice el 25, lo tenemos, hermanos. Cuando Pedro entró, se aló Cornelio a recibirle. Aquí pasa algo feo, hermanos. Postrándose a sus pies, le adoró. Mas Pedro lo levantó de un solo, hermanos. Imagínense, hermanos. Levántate. Dice que le dice, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Hermanos, el apóstol Pedro de un solo, ¿verdad, hermanos? Lo levantó. Y es que Pedro, hermanos, en realidad no había hecho casi nada. A quien Cornelio debería estar adorando es a Dios. Dios es el que había hecho toda la cosa.
Pedro ni quería ir, fue porque Dios le enseñó que fuera, hermano. Quien murió en la cruz fue Jesús, no Pedro. Y hermanos, en otra parte de la Biblia, cuando el apóstol Juan, al ver la gloria del ángel, es tirado para adorarle, el ángel le dice: no, levántate, yo soy consiervo tuyo. Y es que, hermanos, es tan ridícula la idea de postrarnos ante los hombres, de besar a los hombres, de besarle el anillo a los hombres. Antes los papas, hermanos, en la historia de la iglesia lo puede ver, usaban un anillo en el dedo de los pies y tenía que la gente postrarse a besarle los pies. Pero esto es tan antibíblico, hermanos. Pero hay personas que están tan cegadas de que, hermanos, solo cuando Cristo venga a sus vidas, esa venda va a ser quitada de sus ojos. Y miren lo que sigue diciendo, hermanos. El versículo 29. El 28. Y les dijo: vosotros sabéis, les dice Pedro, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común. Mira el 29. Por lo cual, al ser llamado, dice Pedro, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? No vamos a leer estos versículos porque ya es lo que leímos. Le cuenta de lo del ángel y todo eso Cornelio. Pero vamos a bajar al 33, hermanos. Lo tenemos. Así que luego le dice Cornelio: envié por ti y has hecho bien, le dice, en venir ahora. En venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Hermanos, ellos estaban ahí, reconociendo que estaban en la presencia de Dios. Y estaban ansiosos de escuchar. Y es que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y es por eso, hermanos, que nuevamente yo digo, hermanos, sí, cuando vienen amigos, cuando vengan jóvenes, si no se sientan a escuchar la palabra de Dios, ¿cómo van a ser salvos, hermano? Yo me recuerdo cuando me llevaban a la iglesia, ¿verdad? La primera vez tenía 13 años, luego 14 años, 15 años. No me gustaba estar sentado en el culto, hermano. Y no habían ni smartphones en aquellos tiempos, pero con aquel que se texteaba en los números, ¿verdad, hermano? Las letras. O trataba de textear, o me trataba de salir, tenían un gym, me trataba de ir ahí y trataba de hacer tantas cosas. Yo me pongo a pensar, mis papás me hubieran dado una buena y me hubieran sentado, hermanos, pero no lo hicieron en aquel tiempo, hasta que a mí ya me dio vergüenza, hermanos. Ya estoy tan viejo, dije yo, y haciendo estas cosas. Yo no sabía, pero ya era la gracia de Dios, ¿verdad? Y me senté a escuchar. Y la fe vino por el oír, y de repente sentía deseos de aceptar, me trataba de endurecer, y llegó el día que ya no aguanté más. Pero por eso es necesario enseñarle a los niños a sentarse en la iglesia. Desde pequeñitos a mi esposa yo le digo, hay que enseñarles que la iglesia, la casa de Dios se respeta. Hay que enseñarles a sentarse, a escuchar, porque esto es lo que les va a hacer salvos. Y miren lo que sigue diciendo, hermanos, ahí. Creo que voy por el 33, ¿verdad, hermanos? Voy algo rápido porque sé que es martes, hermanos. Los manda a llamar, ¿verdad? El 34. Entonces, Pedro, pongan mucha atención a estos versículos, porque aquí es como vamos a aprender cómo evangelizar. Y yo sé que muchos ya lo saben, hermanos. Muchas veces hemos hablado esto. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Y mire lo que dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Él es Señor de todos. Cuando le dice ahí que es Señor, Pablo le dice, Él es dueño de todos. Lo que dice la Biblia, toda rodilla se va a doblar, toda lengua va a confesar que Él es el Señor un día. Todos nos vamos a rendir a sus pies. Para algunos va a ser demasiado tarde, hermanos. Eso es lo que uno hace cuando viene a los pies de Cristo. Él es Señor, hermanos. Vosotros, dice el 37, sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios, esto es lo que ellos anunciaban, ungió. Recuerde que Mesías significa ungido. Él ungió, Él derramó su Espíritu Santo. Él ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo Jesús en la tierra, de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no todo al pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con Él después que resucitó de los muertos. Vamos a parar ahí por un segundo, hermanos. Si usted pone atención, Pedro le dice que Jesús vivió una vida perfecta. Él vivió una vida perfecta. Él murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario y Él resucitó de entre los muertos. Todas las veces, hermanos, que le hablemos a alguien de Cristo, debemos hablarles estas cosas, porque esto es lo que salva a los hombres. Saber que Jesús vivió la vida perfecta que ellos no podían vivir, que Él murió la muerte que ellos nunca podían llegar a poder haber muerto para agradar a Dios, y que Él resucitó de entre los muertos dándole vida a los hombres. Esto es el corazón del Evangelio, hermanos. Si no se predica esto, no se predicó el Evangelio. Si no se menciona la cruz, si no se menciona la vida perfecta de Jesús, si no se menciona su resurrección, no se predicó el Evangelio. Este es el corazón del mensaje del cristiano. ¿Se acuerda cuando yo les dije, hermanos, que al hermano Charles Spurgeon le preguntaron cómo pudo hacer para mantener la iglesia de miles de personas que él tuvo por tantos años escuchándole predicar? Y él dijo: porque no he predicado otra cosa que no sea Cristo crucificado y resucitado y exaltado a la diestra del trono del Padre. Ese es el mensaje más maravilloso que puede haber, hermanos. Dice el 42, lo tenemos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Eso es importante también decirle a las personas, que un día todos vamos a morir y que a quien vamos a dar cuentas es al Señor Jesús. Él es juez sobre vivos y muertos. Él viene a juzgar a vivos y a muertos. Él, hermanos, es de quien vamos a dar cuentas, y ningún hombre puede justificarse si no está en Cristo. Así que constantemente debemos decir que Cristo viene un día, hermanos, a juzgar, y Él viene por su iglesia también. Es parte de predicar el Evangelio. Mira el 43. De este dan testimonios todos los profetas, que todos los que en Él creyesen recibirán perdón de pecados en su nombre. Esto es clave, hermanos. El Evangelio es perdón de pecados. Esas son las buenas noticias, hermanos, de que si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser emblanquecidos como la lana. Que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El que tanto tiempo les digo, Hebreos 9:14, la sangre que Él derramó es poderosa para limpiar nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Cuántas personas en sus conciencias se sienten tan atacados? Todos los hombres, hermanos. Todos hemos pecado contra nuestra conciencia, pero la sangre de Cristo puede limpiarle a un hombre en su conciencia, porque, hermanos, sin una limpia conciencia no se le puede servir a Dios. Por eso, hermanos, alguien con pecado no arrepentido no puede servirle a Dios con libertad, porque tiene un pecado del cual no se ha arrepentido. A Dios solo se le sirve con limpia conciencia, sabiendo que me he arrepentido de todos los pecados que yo conozco en mí, diciéndole a Dios: líbrame de los que me son ocultos también, porque solo así se le puede servir a Dios. El Evangelio es perdón de pecados. Y para terminar ya la conclusión, el 44. Vamos a leer el 44 hasta el fin, hermanos. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, no había ni terminado de predicar, hermanos, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, hermanos. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. No creían que sobre los gentiles se pudiera derramar el don, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como también nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días los hermanos. Qué bendición, hermanos. Qué final más feliz tuvo este pasaje bíblico. Se convierten todas esas personas. Cornelio, sus familiares, ahí está su esposa,
ahí estaba su hijo, sus hijos, ahí estaban sus amigos más íntimos. Le aseguro que este fue el día más feliz de la vida de este hombre, hasta el día de su muerte, que fue a ver a Cristo, hermanos. Este fue el día más importante de la vida de este hombre. Este fue el día más feliz de la vida de este hombre. Por eso cuando a uno le preguntan, ¿verdad?, ¿cuál ha sido el día más feliz de su vida? Yo sé que uno puede pensar, el día que me casé, el día que nacieron mis hijos, que es verdad, hermanos, que fueron de los más felices de nuestras vidas. Pero ciertamente, hermanos, el día de nuestra salvación fue el día más importante y más feliz de nuestras vidas, porque ese día conocimos a nuestro glorioso Señor y Salvador. Nos ponemos de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración. Hermanos, no quisiera terminar así.